Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes y pues realmente me siento muy agradecido de que se den un tiempo para poder platicar acerca de, en esta primera charla vamos a platicar en ganado de carne y la siguiente, en 2 horas, vamos a platicar en ganado de leche. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir mi pantalla para poder empezar a dar la charla. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a empezar platicando acerca de los análisis costo-beneficio de la inseminación artificial a tiempo fijo en ganado de carne. Es muy importante que nosotros conozcamos, aparte de las actualidades en protocolos y muchas cosas que hoy prácticamente no me voy a meter en nada de hormonas, días, etcétera, que conozcamos cuál es realmente el impacto en la producción y en la reproducción de los atos que utilizan inseminación artificial de manera recurrente en sus manejos reproductivos y ver cuál va a ser el efecto directamente en la producción de carne y también los efectos que tenemos en la reproducción futura del hato. Entonces, esto es algo muy interesante y es algo muy importante para mí, para que queden claras muchas dudas que yo me encuentro en el campo y que a veces como que nos cuesta trabajo un poco dilucidar realmente hasta dónde estamos llegando con la inseminación a tiempo fijo. ¿De acuerdo? Para empezar, tenemos que hablar de que existen cuatro palabras que van a ser determinantes para tener éxito en el manejo reproductivo. En la parte superior izquierda vemos una vaca perfectamente bien en condición corporal, comiendo, entonces hablamos de nutrición. En la siguiente imagen vemos una vaca que está siendo acicalada, entonces vemos una vaca que tiene confort. En la parte inferior izquierda vemos una vaca que está sana y en la parte inferior derecha vemos el manejo. Entonces son 4 pilares importantes para el éxito reproductivo: nutrición, confort, salud y manejo. Entonces, no olvidando esto, vamos a entrar ahora en tema ya de qué es lo que estamos buscando. Y cuando hablamos del intervalo del parto y periodos de servicio para la eficiencia reproductiva, tanto en Bos taurus como en Bos indicus, hablamos de que después de un periodo de gestación viene un parto, y aquí vamos a tener que esperar necesariamente la parte de involución uterina, el puerperio, que aproximadamente podemos tomar en ganado de carne 30 días como un periodo ya de concepción o de servicio, hasta lograr la siguiente concepción. Aquí hablamos de que la gestación en Bos taurus es alrededor de 280 días. ¿Para qué? Para volver a tener un parto. En Bos indicus, ¿sí? Aquí, en esta parte, tendríamos un periodo de servicio máximo de 85 días posparto para cumplir la premisa de un becerro por vaca cada 365 días de intervalo, ¿de acuerdo? O un intervalo entre partos de 12 meses. Cuando hablamos de Bos indicus, sabemos que es un poco más larga la gestación, aproximadamente en 10 días, y entonces la oportunidad o el periodo de servicio se nos reduce a 75 días. Todo esto es lo que debemos de conocer para poder alcanzar estos objetivos de 2 partos, ¿sí? Con un intervalo de 12 meses o 365 días. Cuando llego a los datos y le pregunto al ganadero cuánto cuesta una vaca que no gesta, cuánto cuesta una vaca que está vacía, realmente me impresiono porque es muy común ver que la gente no sabe cuánto cuesta una vaca improductiva. No tenemos mucha idea, solamente pues sabemos que está vacía, si es que sabemos, porque a veces no hacemos diagnóstico, pero no tenemos claro el impacto que está generando económicamente un animal que no gesta. Y por lo regular, cuando vemos esto, las respuestas comunes que tiene el ganadero para mí me dice que no le cuesta nada, porque se traga el pasto que está en el rancho y ese es gratis, ¿no? Otra respuesta que me dicen es que nada más se come lo de la sal, ¿no? Que se come, y otros me dicen que lo de la sal y las vacunas e inyecciones del año, ¿de acuerdo? Pero realmente todo esto son preguntas que nos requieren poner mucha atención porque una vaca que está vacía va a tener un impacto bastante fuerte en la productividad del negocio. Aquí hablamos de que cuando vemos en la parte de la izquierda son intervalo entre partos, en el caso de vacas de 12 meses, 13 meses, 14 meses, hasta los 18 meses, vemos que estas vacas que tienen una estación de monta de 4 meses, por ejemplo, la vaca que tiene un intervalo de 12 meses entre partos, o sea, tuvo 75 días abiertos aproximadamente, va a cumplir con el requisito
de que alrededor de 10 años nos va a dar 10 crías. Sin embargo, conforme empieza a aumentarse los días abiertos después del parto, ¿sí? Aquí estamos hablando de un mes más, otro mes más, y por ejemplo, la media que tenemos en México anda alrededor de los 16 a 18 meses. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el impacto? El impacto va a ser que las vacas un año van a parir, otro año no van a parir, un año sí, un año no. Y entonces, a lo largo de 10 años en producción, vamos a estar perdiendo 5 crías potenciales de estas vacas. Entonces, eso es un impacto muy grande, es muy fuerte. Y aquí cuando hablamos de cuáles son los costos de una vaca improductiva, debemos de tener en cuenta que una vaca que está parada y consumiendo pasto y que está ocupando una unidad animal debe de pagar una renta por potrero. Si nosotros queremos pagar una renta en México, podemos tener promedios de 8 pesos vaca día o unidad animal día. ¿Qué quiere decir? Que cada día que esta vaca pase sin preñarse, de todas maneras tengo que estar pagando la renta del potrero. Vamos a tener también algo importante, no es nada más que no para, sino lo que se deja de producir. Y cuando hablamos de dejar de producir, estamos hablando del kilo de ternero perdido, pensando en un ternero promedio en pastoreo que gane 600 gramos por día, y en México que esté alrededor de 40, 45 pesos, aquí en el ejemplo puse 45 pesos, quiere decir que estamos dejando de ganar 27 pesos más por día por déficit de producción de carne. Y si aunado a esto, hablando en trópico, en ganado doble propósito, lo que se está perdiendo de leche, y vamos a hablar una cantidad bastante ligera o promedio en lo que viene siendo en trópico, que es 4 litros por día a 6 pesos por litro, entonces estaremos perdiendo 24 pesos. Entonces, aunado a esto, ya cuando vemos estos análisis, hablamos de que una vaca que se nos abre 90 días, 180 días o 6 meses, o 270 días o 9 meses, sin contar que la vaca sea de doble propósito, o sea, sin contar lo que deja de producir de leche, estamos hablando de que prácticamente nos está costando 1,000 pesos por mes una vaca que no preña. Aunado a esto, debemos de considerar luz, agua, mano de obra, combustibles, vehículos, depreciación de instalaciones, prediales, medicinas, vacunas, complementos y servicios veterinarios que prácticamente son gastos que cada animal o cada unidad de producción que tenemos, ¿sí? Debería de estar aportando una cantidad para poder pagar estos adicionales. Entonces, como podemos ver, por lo menos estamos hablando de que son 1,000 pesos vaca mes lo que estamos perdiendo si no preña. Entonces, va mucho más allá de que no me cuesta nada porque se come el pasto que hay en el rancho. Entonces, hablamos de que la vaca ideal es una vaca que produce un ternero, ¿sí? Cada año, máximo 13 meses de intervalo entre partos. Y entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de un cuadro para producir una preñez. Y aquí, una preñez, como podemos ver, está prácticamente definida por muchos factores que debemos de cuidar, dentro de los que están el semen o el semental, el manejo como tal reproductivo, las cuestiones propias o intrínsecas de la vaca, la labor en cuanto al manejo reproductivo, la nutrición y el ambiente. Todo va a tener un efecto, llámese positivo o negativo, para poder producir una preñez. Entonces, aquí lo que yo siempre hablo es que no es lo mismo hablar de ganado de carne y de ganado de leche. Por eso es que hoy son dos charlas distintas, porque podemos pensar que son parecen, pero independientemente de que una es manchada y una es negra, las cuestiones fisiológicas son muy distintas entre estas dos. Entonces, cuando hablamos de ejemplo, yo ya respondo y digo, quiero dedicarme, me dedico a carne, ok, entonces la siguiente cuestión es que no podemos tratar por igual una vaca que es índica o una vaca que es taurina, independientemente de que las dos sean productoras de carne. Entonces, vamos a responder que tengo una vaca índica. Y ahora, dentro de las mismas categorías de las vacas, no podemos tratar a todas por igual, porque no es lo mismo tener una vaca con cría, ¿sí? Una vaca que está lactando, una vaca seca o una novilla. Son, independientemente de que las tres son de la misma raza, pero no tienen las mismas características fisiológicas ni el mismo déficit fisiológico. Entonces, no podemos tratar. ¿A qué voy? Que no debemos hacer todos los programas perfectamente definidos para la categoría y los animales que estamos tratando.
¿Qué factores tienen un efecto reproductivo? Hablamos de nutricionales, disponibilidad de forraje, sales minerales adecuadas, agua fuente de agua limpia y disponible y condición corporal. ¿Y qué más va a tener una repercusión reproductiva? El manejo como tal que le hagamos a la vaca. La preparación de la vaca para el empadre, una adecuada y oportuna detección de celos, si es que existe dentro de sus programas, una buena técnica de inseminación y usar semen de buena calidad. ¿Por qué? Porque esto es muy común, más común de lo que nos gustaría. Es muy común encontrar que nos hablen para poder hacer manejos reproductivos en los cuales las vacas están muy lastimadas en cuanto a su condición corporal y sabemos que la condición corporal es lo que nos está diciendo cuál es la reserva energética que va a tener este animal y las cualidades y las capacidades para poder quedar preñada van mucho de la mano con esta cuestión fisiológica. Vamos a hablar de los costos que genera un semental, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos que prácticamente, ¿sí? Prácticamente el 80% de las vacas en México están cubiertas por un semental. Se trabajan bajo un esquema de monta directa. Y aquí vamos a hablar que los costos directos es el costo directo del semental, el uso de suelo que genere de lo que hablábamos por día, la nutrición, la suplementación que le demos. Debemos de recordar que un semental ocupa el espacio de 1.5 unidades animales, que quiere decir de 1.5 vacas y sus crías, ¿sí? La vacunación, desparasitación, vitaminas y definitivamente si nosotros tenemos un semental deberíamos de estar haciendo estudios andrológicos frecuentes y diagnóstico de enfermedades para poder definir si ese animal que estamos ocupando está cumpliendo las características de un buen semental, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, por desgracia, hablando con los especialistas que se dedican a evaluar sementales en México, sabemos que aproximadamente 3 de cada 10 sementales que se encuentran en el campo no tienen las cualidades para hacerlo. Entonces, esto es algo muy importante. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de sementales, no solamente es importante evaluar lo fenotípico, lo bonito, ¿sí? Que cuente con las características de la raza, sino que debemos hacer evaluación de la cuestión de la sanidad del animal. ¿De acuerdo? Aquí estoy ejemplificando, ¿por qué? Porque prácticamente yo les puedo decir que 99 de cada 10 establecimientos en México que tienen monta directa no han evaluado un semental para tricomoniasis o para campilobacteriosis, por ejemplo, que son dos enfermedades muy importantes que nos merman la calidad o la capacidad reproductiva del ganado y que sin embargo, pues las damos muchas veces por alto, las pasamos por alto y no estamos evaluando los sementales para eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué implica tener un sistema de monta directa? Porque también es muy sabido y muy difundido que llegamos a ver los sistemas en México y prácticamente como hablaba, ¿no? De todos estos ganaderos que utilizan monta directa que según el INEGI es el 75%, pero sabemos que en México solamente se inseminan como tal el 6% de las vacas y no más. Entonces vamos a pensar en el 90% de las unidades de producción bovina tienen monta directa. Esto lleva un empadre continuo durante varios meses para obtener buenos resultados, ¿sí? ¿Qué más estamos teniendo? Que no hay una rotación adecuada en la gran mayoría de los establecimientos, por lo cual hay pobre mejoramiento genético al hato y hay muchos casos de consanguinidad en donde el semental ya lleva 6 años o 7 años con el mismo lote de animales que ya está empezando a cubrir a sus hijas o inclusive a sus nietas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se requiere un semental por cada 20 vacas de hato, eso es lo ideal, una proporción 5% de sementales para tener buena eficiencia reproductiva, transmisión de enfermedades, y cuando sabemos que un proceso de subfertilidad o de esterilidad, en el caso muy severo, va a tener un impacto grave en la productividad del rancho. Y vamos a hablar, y ahorita me voy a meter a hablar mucho de esto, que es muy marcada la cabeza, cuerpo y cola de las pariciones. A veces no entendemos eso. ¿Y qué es la cabeza, cuerpo y cola de pariciones? Son los animales que nacen primero en la temporada de los nacimientos, los que nacen en medio y los que nacen hasta el final. Pero ¿cuál es el impacto de tener muy marcada la cabeza, cuerpo y cola de parición y que tengamos completamente heterogénea, ¿sí? ¿Sí? Más bien muy homogénea, perdón, los partos? Quiere decir que independientemente si tenemos 100, 200, el número de partos que tengamos,
vamos a tener muchas veces animales que en la primera cría que nació en la temporada de nacimientos contra la última cría que nació en la temporada, ya se llevan 100 o 150 kilos de diferencia. Uno está por destetarse y el otro está prácticamente naciendo. Entonces, esto va a tener un impacto muy grande, que es en donde voy a entrar ahorita. Vamos a hablar de que la inseminación artificial realmente tiene un empleo muy reducido y poca difusión en la técnica como tal en ganado de carne nos lleva a una baja tasa de servicio. Por lo tanto, aquí, qué nos conlleva? Una baja eficiencia en detección de celos, porque evidentemente es muy difícil estar detectando celos en ganado de carne. Y dos, un reducido número de vacas ciclando en el posparto temprano. Aquí principalmente estamos hablando de ganado índico, ¿sale? Ganado cebú, es en donde tienen muy marcado el anestro, lo que vendría siendo el anestro lactacional, y entonces, pues prácticamente estamos condenados ¿a qué? A tener que esperar a que esta vaca prácticamente dé de mamar de 6 a 7 meses a su cría, quitarle la cría, la vaca se tarde 2 o 3 meses en recuperar un poco de condición para empezar a ciclar. Y entonces, cuando ya hablamos de 6 o 7 meses más 2 o 3, estamos hablando 9 o 10 meses para que la vaca pueda llegar a quedar preñada, y es en donde vemos este efecto de un año sí, un año no, un año sí y un año no. Entonces, esta eficiencia reproductiva se va a ver comprometida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos la técnica de inseminación artificial que nos permite, ¿sí? Que es el tiempo fijo, utilizar hormonas para poder sincronizar celos, pero más que celos son ovulaciones, ¿sí? Lo cual va a ser posible inseminar una gran cantidad de vacas. Tenemos para esto que hacer un reconocimiento de la situación de cada rancho en particular, ubicación geográfica y clima, cantidad de vacas, hectáreas de pastizales, coeficientes de agostadero, programas de suplementación y programas de medicación. Y después de esto, poder hacer un diagnóstico del estado reproductivo actual del hato. ¿Por qué empezamos? Evidentemente, por un proceso de palpación o ecografía de vacas para poder separar vacas preñadas y vacas vacías y poder hacer una segmentación del hato que se va a meter a un programa con base en condición corporal, actividad ovárica, llámese vacas ciclando, vacas en anestro superficial o vacas en anestro profundo, y poder clasificar a los animales de acuerdo a estas cuestiones para poder dar un tratamiento mucho más dirigido. Aquí algo que a mí me queda muy claro es que no podemos tratar a las vacas por igual, debemos de dar tratamientos mucho más personalizados de acuerdo al tipo de lote que estamos trabajando. Y entonces, cuando hablamos de que la IATF adelanta y concentra apariciones, y esto nos conlleva un aumento en el peso al destete. Pero muchas veces les digo que como que como ganadero no nos queda claro cuál va a ser el impacto de esto en el hato. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las ventajas del uso de la IATF en agostadero o en el potrero, ya que se pueden utilizar vacas con becerro al pie, esa es una de las principales cuestiones y uno de los principales beneficios de los programas hormonales de sincronización de ovulación, reactivan vacas estáticas, o sea, vacas en anestro que no van a ciclar, que no están ciclando, permite inseminar una gran cantidad de vacas en pocas horas, evita detección de celos, se concentran las pariciones mucho más cerrados los tiempos para las pariciones, aumentan los partos al año y habrá menos vacas comiendo gratis en el acto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la definición de la estación de monta. Para mí esto, muchas de estas imágenes que les voy a presentar son de estudios hechos en Brasil, porque por desgracia en México no tenemos de estos datos, no tengo acceso a datos importantes que pudiera yo ejemplificar mejor cómo se encuentra la situación en el país, pero sin embargo los colegas brasileños se han dado mucho la tarea de investigar cuál es el impacto económico de la IATF, y entonces, cuando hablamos de la estación de monta, ¿qué quiere decir? Que va a haber una concentración de concepciones en un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo definitivamente va a estar dado dependiendo de la latitud, dependiendo del clima y todo, pero por ejemplo aquí, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, que es en donde se hace en Brasil, y que no está tan alejado, por ejemplo, en la zona norte del país, hablando Sonora, Chihuahua, en donde prácticamente se lleva algo muy parecido en cuanto a estación de monta, en cuanto a la temporada de servicios de padres, etcétera. Y aquí ¿qué nos lleva? A tener una concentración en las concepciones
y evidentemente 8 meses prácticamente olvidarnos de manejo reproductivo del ganado hasta que venga la concentración de nacimientos. Si tuvimos 4 meses de estación de monta, tendremos 4 meses de estación de concentración de nacencias. Entonces, importantísimo conocer esta parte para poder evaluar lo que viene después, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, para esto, hay un estudio desde el 2005, pero que sigue siendo muy vigente para ejemplificar qué es lo que conlleva cada uno de los diferentes protocolos o diferentes formas de manejar el hato durante un periodo de tiempo limitado. Entonces, aquí vemos cuatro diferentes formas de evaluar. Uno, ¿sí? Que se da en el grupo 1, se dio una inseminación a tiempo fijo y al día 10 se metió un toro y se dejó hasta el día 90. Aquí la estación de monta fue de 90 días. ¿Sí? El segundo grupo, en donde se dio una inseminación a tiempo fijo, se observaron celos, ¿sí? A celo detectado, se reinseminaron las vacas y en el día 45 se metió el toro para completar los 90 días de estación de monta. En el tercer grupo se observaron solamente celos con inseminación, ¿sí? Y al día 45 se metió un toro y el último grupo en donde tenemos un toro, ¿sí? Prácticamente lo que hacen muchos de los ganaderos hoy en México, ¿de acuerdo? Que está el toro permanentemente ahí y ahí lo dejan, ¿de acuerdo? O cuando viene la temporada simplemente sacan a los toros y los meten con las vacas para que las sirvan. Entonces, estos son los 4 protocolos que se tienen en este estudio y es bien interesante ver cómo se comportaron las preñeces. Punto número 1, debemos definir que a partir del día 45 en adelante siempre hubo un toro, ¿de acuerdo? Siempre de aquí para acá estuvo un toro involucrado. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En los primeros 45 días de la época de servicio, en donde tenemos, ¿sí?, la inseminación artificial convencional, o sea, la detección de celo con inseminación artificial, en donde tenemos la línea rosa, que es un toro, ¿sí?, prácticamente nada más el toro durante toda la temporada, y estas dos líneas, aqua y amarilla, en donde se dio una inseminación artificial, y aquí en la amarilla se tuvo una inseminación con detección de celo y reinseminación, o una inseminación con, el ingreso de un toro. Y vemos aquí las diferencias, por ejemplo, entre los sistemas, ¿sí? En donde tenemos que prácticamente una diferencia al día 35 de empezar la temporada de entre el toro y la inseminación con toro del 45% de preñeces. Ahora, vamos a ir hasta acá al final, en donde quedó un 8% de diferencia. Y esto es bien importante porque cuando hablo de esto con un ganadero muchas veces me dicen, ¿cuál es el caso entonces de estarle gastando en inseminación, en andar gastando en los manejos, estar haciendo todo esto, si al final prácticamente va a preñar lo mismo un toro que los sistemas estos? Y entonces es una duda muy aceptable, porque podría parecer que no tiene mucho interés y que realmente nos ahorramos dinero teniendo un toro. Sin embargo, aquí hablamos de que vamos a tener 22 días de anticipación en la preñez, en general, utilizando estos sistemas con inseminación a tiempo fijo. ¿Esto a qué lleva? Los invito a que nos fijemos en esta gráfica y veamos cómo los primeros, ¿sí?, 45 días de la estación de monta, cómo se preñan con celo e inseminación, con toro, con inseminación a tiempo fijo y reinseminación a celo detectado, y con inseminación a tiempo fijo con un toro. Y vemos que prácticamente este es un sistema muy interesante y que prácticamente en los primeros 45 días de la estación de monta tendremos al 75% del ganado preñado. Entonces, es aquí en donde hablamos de alta tasa de preñez al inicio de la temporada reproductiva, que yo creo que hoy es lo que debemos de empezar a aspirar como ganaderos, tener bien definido cuándo queremos nuestros partos, cuándo vamos a hacer los manejos reproductivos, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de aquí, vamos a hablar del tiempo. Vamos a hablar del tiempo como un factor clave en la productividad. Y aquí quiero ejemplificar cómo el tiempo es igual a dinero. Y es aquí en donde vamos a notar la diferencia entre que preñemos más rápido al ganado que con un toro con monta natural. Cuando le pregunto a un ganadero, ¿qué impacto tiene el tiempo en la producción? Y le pregunto, ¿es igual conseguir el 70% de preñez final con IATF y con un toro de repaso que obtenerla con monta natural?
Cuando hablamos de esto, muchos ganaderos me dicen, pues sí, tengo 70 vacas, digo, tengo 100 vacas, voy a tener 70 preñeces de un lado y 70 preñeces del otro. No tiene ningún caso invertir. Pero sin embargo, aquí vemos en esta imagen como no es lo mismo tener el 70% del ganado parejito, el 70% del ganado prácticamente del mismo tamaño, del mismo peso, a tener el 70% del ganado, unos de destete, unos recién nacidos, unos medianitos, unos grandotes y completamente heterogéneo el lote de becerros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Al final, podría parecer que nada. Aquí hay 70, pensemos que hay 70, y de este lado también hay 70. Sin embargo, vamos a ver cuál es el impacto realmente de poder manejar una inseminación a tiempo fijo. Para esto, debemos de reconocer que la disponibilidad de forraje durante el año no es igual, no es pareja. Entonces, tenemos meses, esta es una imagen también de Brasil, en donde, por ejemplo, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, tenemos buena cantidad de pastos. Sin embargo, a partir de abril, mayo, junio, julio, una sequía impresionante, que tampoco difiere mucho de lo que pasa en México. ¿Y aquí qué sucede? Que hay una demanda animal. Entonces, hay épocas de benevolencia en cuanto a la pastura y hay épocas de estiaje y hay de mucha limitación, que no logramos ni cubrir las demandas de los animales. Y entonces, ¿qué sucede? Que todos los animales que nacieron acá y que van a estar desarrollando en esta época serán los mejores animales, y todos los que se acerquen al nacimiento por acá les va a tocar lo peor del año en cuanto a la cuestión de la comida. Y aquí vemos una imagen entre la relación entre la disponibilidad de forraje, el desafío sanitario y mes de nacimiento, porque también los desafíos van con base en las lluvias. Entonces empiezan a ver, que ya hablábamos antier con el doctor Eliseo, las cuestiones de garrapatas y cómo prácticamente la oferta de forraje y el desafío sanitario van de la mano van prácticamente iguales. Y aquí vemos que los peores meses, mayo, junio, julio y agosto. Entonces, vamos a centrarnos en todos los animales que van a estar pariendo en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero para la época del destete, tomando destetes de 7 a 8 meses, porque esto es ganado que está únicamente en pastoreo. Y entonces vamos a ver el efecto que tiene del tiempo en la productividad. ¿De acuerdo? Y vamos a ver lo importante que juega el tiempo en esta cuestión. Aquí hablamos, en esta imagen, de 254.420 becerros, ¿sí? Que son Nelore, las líneas azules oscuros son machos y las líneas claras son hembras, y prácticamente podemos ver que los animales que nacen en julio, agosto, septiembre y octubre van a ser los más pesados, y los que nacen a partir de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, entonces vamos a tener los animales más ligeros. Entonces, no nada más se trata de cuántos estoy produciendo, porque debemos de recordar una cuestión, que ya hoy la visión del ganadero empresarial debe de ir relacionada a cuántos kilos de animales, ¿sí? Cuántos kilos de terneros se producen por hectárea de rancho, ya no por número de vacas ni nada, sino que hoy nuestro fin debe de ser cuánto produzco de carne por hectárea en mi hato. Y entonces aquí vamos a tener un impacto muy grande, porque podemos ver los diferenciales que son prácticamente casi de 27, 28 kilos. Entonces, ya cuando hablamos de 100, 150, 200, 1000 becerros, pues entonces hace una cantidad muy importante en cuanto a la carne. Cuando hablamos de los pesos ajustados en becerros Nelore al destete, hablamos de los animales que nacieron en agosto y septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, y vemos que los que nacen de agosto a septiembre, el peso ajustado a 210 días, o sea, los 7 meses del destete, queda en 208 kilos, y cómo conforme va pasando el tiempo, ¿sí? El tiempo para los nacimientos va mermándose 3.7% la productividad, 9.4, 12.12, 9.12. Entonces, vean la pérdida. Cuando estamos hablando, imagínense, de 1000 becerros por 10% de pérdida, entonces es una cantidad impresionante de kilos que se están dejando de producir por solamente cuando nace un becerro. Entonces, aquí hablamos, fíjense, en este estudio, en donde igual se vieron los machos
y hembras, es un peso medio de macho y hembra, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, y prácticamente hay una diferencia entre un mes y otro de 8 kilos y contra los de diciembre y enero de 19 kilos contra esto. Entonces, pues estamos hablando de un 10%, si hablamos de animales de promedio de 200 kilos o de 190 kilos, estamos hablando de un 10% de golpe en la productividad por 3 meses de anticipación, ¿sí? O de retraso en la época en la que nacen los animales. ¿De acuerdo? Este es otro estudio en donde se evaluó también en noviembre, diciembre y enero y vemos cómo la tendencia es clara a disminuir prácticamente entre 15 a 20 kilos de destete, ¿sí? Por 2 meses que se me están retrasando los animales en nacer. Entonces, conociendo esto, vamos a hablar de también la época de nacimiento contra el peso en canal. O sea, no solamente vamos a hablar de los animales al destete, sino cuál va a ser su performance ya en el cebadero como tal. Y hablamos del peso en el destete, fíjense, aquí quiero que demos dos cosas. Uno, es los que nacieron en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Y eso en animales Nelore y en animales F1 Nelore Angus. Y vemos que la pérdida de kilos es marcadísima por 2 meses a 4 meses, ¿de acuerdo? Entonces, nos podemos dar cuenta que en la productividad del hato no es lo mismo tener 70 de toro y 70 de inseminación artificial, ¿de acuerdo? Tenemos un impacto muy grande sobre los kilos de ternero que se producen. Y entonces, también algo que es muy interesante, que esto prácticamente nunca lo tenemos en consideración, es el efecto del tiempo, ¿sí? En la reproducción futura del hato. ¿Cómo va a afectar la fecha en la que esta hembra pare esta novilla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y cómo esta novilla va a tener su eficiencia reproductiva en la siguiente temporada de reproducción. Y aquí es bien interesante ver cómo, de acuerdo al mes de nacimiento de las novillas, ¿sí? Vemos el porcentaje de preñez. Y miren solamente las que nacen en agosto versus las que nacen en diciembre, tenemos prácticamente 25%, ¿sí? de déficit en la tasa de preñez. Entonces, también el nacer tarde va a afectar reproductivamente a las novillas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya conociendo todos estos datos, conociendo que la eficiencia reproductiva de mis reemplazos, de lo que viene atrás, va a estar también marcado o mermado por la fecha en la que nacen, pues entonces tengo que apostar por asegurar que la gran cantidad del ganado, tanto machos como hembras, nazcan en los primeros días de la estación reproductiva para poder tener mejor desempeño, mejor performance reproductivo en un futuro próximo con mis reemplazos en estas novillas. ¿De acuerdo? Aquí, en esta imagen, vemos, de acuerdo al mes de nacimiento, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y vemos el porcentaje de preñez final, 86%, 87%, y vean cómo aquí se cae ya 5 porcentual, de aquí a acá se cae 4, y de aquí a acá se cae 17% la fertilidad. Entonces, nuevamente vemos, son estudios, ¿sí? Prácticamente con 4,000, con 5,000 animales. Entonces, está bien demostrado que la fecha en la cual nace un becerro o una becerra va a tener un impacto muy importante en la producción y en la reproducción. Este es un estudio, ¿sí? de Funston, en donde se evaluaron 1,019 novillas desde 1997 hasta el 2010, en el cual las novillas nacieron en un periodo primero, las dividieron como en el primer periodo de nacimiento del 15 de junio al 6 de julio, del 6 de julio al 27 de julio, o sea, son 3 semanas prácticamente lo que está de diferencia, y en el tercer periodo, que es del 27 de julio al 17 de agosto. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que cuando analizan los pesos al destete de estas novillas, la ciclicidad, ¿de acuerdo? O sea, la actividad ovárica de las novillas, la tasa de preñez de las mismas y los becerros que nacen en el primer periodo, veamos cómo el peso al destete, lo que hablábamos, becerras mucho más ligeras cuando nacen con prácticamente 1 mes y medio de retraso,
¿sí? La ciclicidad que van desde el 70% y se cae a prácticamente la mitad. Entonces, de repente, híjole, es que ya no puedo preñar a estas becerras, están muy pequeñas, no están ciclando, déjalas hasta el siguiente ciclo. Entonces, las dejamos un año más y son becerras que nos llegan prácticamente, en lugar de estarlas preñando a los 13, 14, 15 meses, nos llegan prácticamente a los 23 meses para poderlas preñar. Entonces, tenemos pérdidas muy importantes porque ya prácticamente esta becerra debería de estar por parir y apenas la vamos a preñar, ¿de acuerdo? Tasa de preñez del 90%, 86% y 78% y la cantidad de becerros que nacen en el primer periodo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante esto. Vemos aquí la tasa de preñez en ovillas de 24 meses de acuerdo con el mes de nacimiento y vemos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Y vemos la misma tendencia. La tasa de preñez siempre se verá mermada por la fecha en la que va a nacer esta hembra, ¿de acuerdo? Y cuando metemos novillas a su primera IATF, ¿sí? De acuerdo con el mes de nacimiento, y vemos que simplemente por un mes o 2 meses de diferencia tenemos 46%, 39%, 26% de diferencial en la tasa de preñez. Entonces, miren nada más el impacto de 2 meses el que se nos estén retrasando los partos. Entonces, aunado a esto, imagínense, estos son estudios en donde ellos tienen prácticamente 4 a 5 meses de estación reproductiva o temporada de monta. Ahora, si nosotros lo traspolamos a la situación en México, en donde estamos teniendo partos todo el año, por eso es que no nos debe de sorprender que las becerras muchas veces llegan a parir a los 3 o 4 años, ¿de acuerdo? Por las malas temporadas en las cuales se dan los nacimientos, de acuerdo a la disponibilidad de forraje. Este es un estudio muy interesante que quiero explicárselos, en la cual se evaluó la relación de la tasa de preñez y el peso al destete, y quiero, por favor, que entendamos esto de CEDO. CEDO es temprano, medio y tarde. O sea, hablamos de la proporción de partos, ¿sí?, que hay en un establecimiento, en un rancho, en otro rancho y en un tercer rancho. Y aquí es en donde marcamos la cabeza, el cuerpo y la cola de parición. Cabeza, cuerpo y cola de parición, cabeza, cuerpo y cola de parición. Vean la proporción y vean cómo en el establecimiento uno solamente tienen 15% de los partos al inicio de la temporada, 40% de partos a la mitad de la temporada y 45% de partos al final de la temporada, a diferencia contra esta, que el 70% de los partos son al inicio, o sea, son partos tempranos, ¿sí? 20% son medios y 10% tardíos. ¿Cómo se refleja esto? Por favor, esto es un estudio que se hizo en reales. Yo solamente quiero ejemplificar, ¿sí? Porque no hay forma de traducir esto en pesos, ¿sí? Pero ejemplificar cómo el peso al destete entre el establecimiento 1 contra el establecimiento 3, por ejemplo, ¿sí? Está destetando a los 196 kilos contra 205 kilos, ¿sí? Evidentemente, lo que van a ganar por becerro destetado va a ser distinto de acuerdo al kilogramo de becerro, ¿sí? Y me voy aquí simplemente al final. El rancho 1 es el rancho que dice 0 porque es el rancho base, pero fíjense cómo el llevar los partos a prácticamente hacerlos lo más temprano que se pueda, nos puede aumentar la rentabilidad del hato por 19.74%. Entonces, aquí es en donde tenemos un impacto grandísimo, ¿sí?, en simplemente atrasarnos o adelantarnos en la época de partos. Entonces, no nada más es, y aquí es en donde yo soy muy enfático, no solamente es, tengo 70% de preñez con mis toros y 70% de preñez con IATF. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es muchísima, porque el tiempo es dinero, acuérdense, tiempo. La gran mayoría de la gente que produce becerro de engorda no vende cabezas, vende kilos. Entonces, debemos de irnos por ahí. La productividad va de acuerdo al tiempo. Entonces, aquí es una ejemplificación en donde ya prácticamente se han estado haciendo estudios con doble IATF, o sea, no solamente un protocolo de inseminación a tiempo fijo, sino 2 protocolos.
y en donde prácticamente en la primera IATF se obtiene un 57% de preñez en promedio, y a la segunda IATF casi siempre la segunda, y a la tercera siempre baja un tantito. ¿Por qué? Porque pues, evidentemente son las vacas que ya van siendo las más problemáticas. 51% y tenemos 78% de preñez total en 2 inseminaciones. Ahora, ¿cuál es la tendencia hoy? Hoy en muchos establecimientos en Sudamérica y se está llevando a cabo los programas sin monta natural. ¿Cuál es el programa sin monta natural? Cero toros, ¿sí? Pareciera un poco descabellado, pero se está llevando a los animales a presentar prácticamente como las vacas de leche, que ya no conocen un toro, ¿de acuerdo? Por medio de 3 inseminaciones a tiempo fijo. ¿Cómo se hace? Pues prácticamente a partir del parto, en el día 45 promedio sincronizamos, al día 55 posparto hacemos la primera inseminación, 30 días después hacemos ecografía y resincronizamos para hacer nuevamente una inseminación en el día 95 y volvemos a esperar 30 días para hacer ecografía y hacemos una tercera inseminación. Prácticamente entre esta primera inseminación y esta última inseminación de estos 3 son 80 días de intervalo. Ahora, ¿a qué nos lleva tener 80 días de intervalo en un programa de 0 toros? Pues prácticamente estos son datos que se llevaron en 3 diferentes establecimientos del 2011 al 2014, en donde se evaluó la fertilidad de cada uno de estos servicios. La primera IATF de prácticamente 60%, de la segunda 62% y de la tercera 44%, teniendo un porcentaje final de preñez en el hato del 91.6%. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué hago con las que no quedan preñadas? Pues es invitarlas a las hamburguesas o algo así, ¿no? Es una muy buena técnica de selección con base en fertilidad de nuestras hembras. Y tendremos el 91% de las vacas preñadas en 80 días de intervalo. Entonces, esas son cosas muy interesantes que se están haciendo. Y cuando me preguntan cuánto dinero puedo ganar si incluyo la IATF en mi unidad productiva, pues evidentemente hay que hacer estudios. Y hay estudios en donde vemos el número de animales, ese es un ejercicio, cuánto cuesta el dispositivo, cuánto cuesta la prostaglandina, el benzoato de estradiol, la corioniquequina, y empezamos a hacer todo lo de costos por resincronizar, el costo del veterinario, cuánto cuesta la inseminación, etcétera, etcétera, el número de dosis que se van a ocupar, el costo del toro, la relación toro-vaca, que hablábamos de un 5% como una relación ideal, la vida útil del toro dentro del hato, 3 a 4 años, el valor residual del toro cuando yo ya lo venda, y todo iba hablando de la tasa de concepción en IATF, tasa de preñez a la resincronización, tasa de preñez de concepción con pura PG y calor detectado, y tasa de concepción del toro, ¿sí? Para hablar del aumento del peso diario de los becerros, la diferencia en kilos por genética, que está bien estudiado, que prácticamente nos está dando entre 15 a 18 kilos de diferencia, el valor por kilogramo de ternero, y pues prácticamente todo lo que hablamos de protocolos de los números reproductivos. Ahora, aquí en el porcentaje de preñez en cada sistema, vemos el porcentaje de preñez con toro, y vemos con toro y con la IATF. Y como hablábamos, no es difícil encontrar que el toro y la IATF de primera intención parece que preñan lo mismo. Sí, tenemos la misma fertilidad aquí, pero el efecto tiempo va a jugar un papel muy importante. Y cuando hablamos de la IATF con un repaso con toro, vean la fertilidad final, 77%. Entonces, cuando hablamos del diferencial de kilogramos logrados en cada sistema comparado con el servicio natural, hablamos de que el toro, no quiere decir que con el toro no ganen kilos los becerros, sino la base toro es la base 0 para saber qué está por encima o por debajo de la productividad en cuanto a kilogramos de carne en el hato. Y cuando hablamos que comparando, parecía que estaban iguales la fertilidad en la IATF con el toro, pero hablando del factor tiempo, tenemos que el IATF, solamente si hiciéramos una IATF y no metiéramos toro, tenemos prácticamente 2 toneladas más de kilogramos en 100 vacas, ¿sí? En un periodo de 4 meses de estación de monta. Y cuando hablamos de IATF con repaso de toros, tenemos 6 toneladas más de producción de becerro. Aquí quiere decir que tenemos en la IATF tenemos 21% más de kilos de becerro en comparación con el toro, y con la IATF y un toro de repaso vamos a tener 48% más de kilogramos en comparación con el toro. Entonces aquí empieza a ponerse interesante,
y hablamos del costo por preñez y el costo de producir 1 kilo de becerro. Y siempre, aunque parece que el toro es lo más barato, porque eso es lo que realmente tiene la gente en mente, que el toro es lo más barato, pues hablamos de que no es cierto. Siempre, como es con lo que menos se produce y es lo que más espaciado en la relación espacio-tiempo tenemos en las épocas de nacimiento, pues el kilogramo de becerro producido por el sistema toro es el más caro en comparación con el sistema de inseminación a tiempo fijo, que es de la mitad. Entonces, cuando ya hablamos de los costos detallados por rubro de cada sistema, no es ningún secreto que el toro es el sistema más barato. Eso es un hecho, ¿sí? Quien la va a invertir en inseminación artificial, pues aquí tenemos prácticamente un diferencial de hasta de un 60% más de inversión con puros toros y prácticamente del doble de inversión cuando es una inseminación con un toro. Entonces, ¿es mentira que se gasta más con un protocolo de inseminación a tiempo fijo? No, es real. Siempre se va a necesitar un poco más de inversión para poder lograr mejores resultados, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos ya de ganancias netas en cada sistema expresada en kilos de ternero, hablamos de que con el toro, este señor con 100 vacas que hicimos en el ejercicio ganó 333,400 pesos y la IATF gana 414,000 pesos y la IATF con toro de repaso gana 591,000 pesos. Estamos hablando de que la diferencia entre toro y la IATF, aunque la IATF es más cara y necesita más inversión, siempre en la ganancia neta nos va a dar casi un 25% más de dividendos, de lucro para el productor. ¿De acuerdo? Y con IATF y un toro de repaso vamos a tener 77% adicional en ganancia neta. Todo esto es muy claro, es muy serio, es muy cierto, y sabemos que por desgracia la tasa de destetes en México andamos en promedio, todo México andamos en el 48% aproximadamente. Entonces, prácticamente cada año tenemos el 50% de las vacas que nada más están de niñas lindas porque no nos están produciendo un becerro como debería de producir. Entonces, aquí es en donde se ve el impacto en cuanto a la producción de carne. ¿De acuerdo? Para eso es un gusto presentarles la línea que tenemos nosotros en México, que se llama línea Sumactiv, que es el programa reproductivo bovino, ¿sí? De Virbac, en el cual tenemos dos dispositivos, uno de un uso de 600 miligramos de progesterona, uno de dos usos de 1.2 gramos de progesterona, Estroactiv, que es benzoato de estradiol, Ciproactiv, que es ciprionato de estradiol, e Inducelactiv, ¿de acuerdo? Que es decloprostenol. Y Fosfosan, que es uno de nuestros lanzamientos más recientes y que es uno de nuestros principales promotores de la reproducción que hemos tenido. Hemos hecho estudios, que eso ya va a ser para otra charla, en los cuales evaluamos la eficacia de Fosfosan dentro de los programas de reproducción asistida con el doctor Pietro Baruselli, que se publicó en el Congreso Mundial de Boiatría del año 2018, que se llevó a cabo en Sapporo, Japón. Entonces, eso el doctor Baruselli lo probó. Y nosotros en México, ¿qué estamos haciendo? Porque es importante que también nosotros, como promotores de esta técnica, pues hagamos algo de investigación. Entonces, solamente, no les voy a pasar resultados interesantes ahorita, ¿sí? Solamente les comento que en México, por ejemplo, nosotros como Virbac estamos trabajando con universidades tanto del país como de internacionales, en donde un servidor, pues yo funjo como parte del departamento técnico de Virbac y como parte de como profesor y tutor del programa de maestría y doctorado en ciencias de la producción y salud animal de la UNAM, en donde estamos trabajando con profesores que sería en este caso Armando Madrid, Pedro Alán López y Pablo Luna Nevares, que son profesores del Instituto Tecnológico de Sonora. También agradecer a Pauli, que es un médico de práctica privada independiente que trabaja en Baja California y que todo lo estamos llevando a cabo con el doctor Roberto Sartori en la Universidad de Sao Paulo, ¿de acuerdo? En la USPI. Esto se los voy a presentar en alguna otra charla en donde hablemos de resultados, de tiempo fijo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero estamos haciendo algo como grupo, trabajando México con Brasil en estos estudios. Y lo que quiero platicarles es una experiencia, un estudio de eficacia de Fosfosan en programas de reproducción asistida, en donde se evaluaron en ganado Angus y algo de Brangus, ¿de acuerdo? Con poner Fosfosan o no Fosfosan en el inicio
del programa de tiempo fijo, ¿de acuerdo? Del programa de inseminación a tiempo fijo. Aquí vemos los días posparto, el número de partos que tienen las vacas, el número de servicios que se le han dado, los toros. Entonces, evaluamos todos, los pesos, ¿sí? Las preñeces, etcétera. ¿Y cuál fue la preñez total? ¿De acuerdo? Esto se hizo en Mexicali, Baja California, entre abril y julio del año 2019, en Angus rojo principalmente, vacas que se encuentran en un sistema de estabulado, semiestabulado, y son 317 vacas evaluadas. Cabe resaltar que tengo que agradecer al médico Pauli por los datos que me facilitó para poder hacer esta prueba. Y entonces aquí nos damos cuenta que con el grupo de Fosfosan tuvimos 62.4% y el grupo sin Fosfosan con todo el programa Sumactive de Virbac tuvimos 57.9%. Es un 4.4% de diferencial entre usar y no usar Fosfosan, pero ¿cuál es el impacto económico de esto? Esto es bien interesante porque la inversión de 15 mililitros por vaca andará en 46 pesos. Si se evalúan 100 vacas, es una inversión de 4,600 pesos. Y pensando en que se va a vender el ternero inmediatamente al destete y con un precio muy bajo de 7,000 pesos. Quiere decir que tenemos 4.4 terneros más por 7,000 pesos. Va a ser un ingreso adicional de 31,000 pesos. Y la inversión fue de 4,600. Por lo tanto, vamos a tener una ganancia neta por esta inversión de 26,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Un retorno de inversión de 575.2%. Entonces, eso fue algo muy interesante que hemos estado haciendo y que por eso ha permitido colocar a Fosfosan como uno de los principales adyuvantes en mejorar la fertilidad en los programas de reproducción asistida. ¿Qué tiene Fosfosan? Es un multimineral inyectable que tiene fósforo, que tiene selenio, magnesio, cobre, ¿sí? Entonces, tenemos muy buenos resultados con esto. Como conclusión, ya para terminar, la IATF va a tener un efecto positivo sobre los kilogramos de carne que produce el rancho y en la capacidad reproductiva de los vientres de reemplazo. Y la IATF no es una práctica excluyente, ya que todo mundo la puede realizar sin ningún problema. Está en que no solamente es para atos con ganado de registro muy grandes, sino que también reditúa en atos de ganado comercial. Y para terminar, recordar que los protocolos de IATF son la cereza del pastel de un proceso sumamente delicado que se debe de cuidar lo más posible. No olvidar que la reproducción de una vaca se cuida desde que ésta se está gestando. O sea, nosotros tenemos que cuidar reproductivamente a una hembra desde que está así, compañeros. Como en la ecografía que están viendo ustedes aquí, de un animalito de 85 días de preñez, en donde podemos ver su ojo, sus orejas y todo, pero desde aquí yo tengo que cuidar a esta hembrita potencialmente reproductora. ¿Por qué? Porque por desgracia a veces nos acordamos de las hembras cuando cumplen 3 años y no han podido parir o no han parido. Y es en donde nos empezamos a preocupar y decimos qué les hacemos y todo. Todo el efecto reproductivo se cuida desde aquí. Desde aquí va a estar marcado, de acuerdo a cómo está su madre cuidada, se va a estar marcando número de ovocitos, capacidad en cuanto a la ovulación, ¿sí? Entonces, desde aquí se va a estar cuidando. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por su atención. Es todo lo que tenía que presentarles. Justamente nos tardamos 1 hora y pues si alguien tiene alguna duda, con todo gusto la podemos platicar. Sí. Pregunta Marién Murillo. Doctor, una pregunta. ¿Cómo realizan la aplicación de Fosfosan cuando hablamos de presincronización? Bueno, cuando realmente la aplicación de Fosfosan se está aplicando cuando estamos iniciando ya prácticamente el protocolo de sincronización para el tiempo fijo. ¿Qué quiere decir? En el día 0, cuando ponemos el dispositivo intravaginal y ponemos los 2 miligramos de benzoato de estradiol, estamos poniendo 15 mililitros de Fosfosan y es prácticamente como lo estamos utilizando. Antes lo utilizábamos en 2 momentos, lo utilizábamos al poner el dispositivo y al retirar el dispositivo. Sin embargo, en el estudio que hicimos con Pietro Baruselli hace 2 años, vimos que podíamos suplir las dos aplicaciones al poner el dispositivo y retirarlo, prácticamente con una sola aplicación en el inicio del protocolo con 15 mililitros de Fosfosan. Y es en donde prácticamente sacamos los mismos resultados que 2 aplicaciones de 10 mililitros. Entonces, es igual poner 15 mililitros una sola aplicación que 2 de a 10. Entonces, sale más barato y es mucho más efectivo. Sí, Genaro Castro menciona que ahorita tienen un lote en prueba con Fosfosan, con 100 vacas, 50 con Fosfosan y 50 testigos. Le va a ir muy bien a Genaro.
Sí, sí, sí. También mencionaban hace un rato, que bueno, en las gráficas donde se presentaba, digamos, la mayor producción de forraje, pues es diferente en Brasil que con México, ¿no? Mientras Así que es. nosotros es el tiempo invernal, para ellos era la temporada de lluvias, ¿no? Es correcto. Sí, por eso fui enfático de que estos datos eran brasileros, porque en México no tenemos ningún dato de este tipo. Entonces, para poder ejemplificar perfectamente bien qué es lo que está pasando en cuanto a la relación tiempo y espacio, pues tenía que tener números crudos y pues son datos muy interesantes de los brasileños, que agradezco mucho a Manuel Zafilo y a Roberto Sartori, que son parte de los que me facilitaron esta información. Muy bien, General Castro dice que va a compartir los resultados luego. Así es. Muy bien. Y Armando Madrid dice, si se aplican 15 mililitros de fosfosan más 6 ml de Vitapruit, ¿se puede elevar un poco más el porcentaje de preñez? Sí, se ha visto que cuando utilizamos vitamina A, D y E también en los protocolos de tiempo fijo, sí tenemos un incremento mucho, o sea, no mucho, muy interesante, pero sí un 2-3% adicional, que son muy buenos, ¿no? Sobre todo cuando son animales de registro y todo, pues sí vale la pena hacer la inversión. Perfecto. Ahorita no veo ninguna otra pregunta más. Estoy viendo una de Octavio Maldonado, A ver, que dice que si he llevado a cabo en padres resincronizando a los 22 días, diagnosticando mediante actividad ovárica con Doppler. Dice, es así que resultados hemos obtenido. Sí, hicimos algunos lotes. Bueno, sabemos que debemos ser muy cautelosos en cuanto al uso del Doppler, empezando la resincronización en el día 14 con 200 miligramos de progesterona inyectable adicionales a los del dispositivo. Y sí tuvimos resultados muy interesantes, solamente que tengo pocas evaluaciones, prácticamente son como unas 100 vacas nada más, porque no he podido hacer más estudios de esto. Pero sí lo hemos hecho. Hay que ser muy cautelosos, repito, en cuanto a cómo vamos a poder hacer la traducción de lo que vemos en cuanto a la vascularidad del cuerpo lúteo utilizando ultrasonido Doppler, para poder identificar si la vaca está preñada o vacía de una forma completamente indirecta. No es evaluando gestación como tal de embrión, sino es evaluando la viabilidad lútea. David Zavala comenta, es importante recalcar que todos los datos de Brasil son con suplementación de minerales en canoa o salero. Los brasileños han tenido éxito con la suplementación oral. Así es. Siempre nosotros hablamos de que no es una opción ni un lujo el poner suplementación mineral en cuanto a saladeros, ¿no? Eso es un requerimiento, independientemente si hay muy buen pasto o si hay muy mal pasto, porque a veces se tiene la costumbre que, bueno, es época de estiaje y está mal el pasto, bueno, ya le pongo minerales. Ya empezó a llover y ya viene el rebrote, ya le quito minerales del pasto. Si hay deficiencias, va a ser deficiente verde o seco. Entonces, tenemos que hacer una buena suplementación mineral, efectivamente, y también el pensar que ninguna inyección de minerales exógena va a suplir lo que el animal se tiene que comer. Entonces, tenemos que aspirar a dar bien de la manera oral, para que de manera inyectada podamos hacer un switch o un plus adicional en un momento efectivo que nosotros que necesitamos un adicional, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí hay otra donde dice, ¿qué otros minerales considera indispensables para asegurar un buen porcentaje de preñez en IATF? Pues bueno, los minerales son muy importantes todos, macro y micro. Evidentemente, cuando hablamos de macro, estamos hablando de fósforo, ¿sí? Y magnesio. Cuando hablamos de micro, hablamos de selenio, hablamos de cobre y de zinc. Entonces, no podemos dejar a los otros atrás, no podemos olvidarnos del manganeso, por ejemplo. No podemos olvidarnos de todos, porque realmente sabemos que el organismo es como un pequeño
como un pequeño, ¿cómo se llama esto? Donde ponen los vinos a reposar, un barril que cada una de sus tablas, cada uno de sus componentes es un mineral, y si uno de esos minerales está mal, pues todo lo que carga en su interior se va a chorrear, ¿no? Entonces debe de estar todo perfectamente bien balanceado, ¿de acuerdo? Perfecto. Dice Francisca Lilibet, dice, doctor, ¿elegir una raza en particular le da ventajas a su programa? No, definitivamente hoy, por ejemplo, este estudio que les presenté que estamos haciendo en conjunto con Brasil, con Roberto Sartori, a nosotros como México nos tocó trabajar con Bos Taurus por cuestiones lógicas que ellos tienen Bos Indicus hasta para aventar para arriba. Entonces hemos evaluado los resultados que tienen ellos en el estudio. Ellos ya llevan 1,600 evaluaciones, nosotros en México ya llevamos 1,400 y prácticamente las correlaciones son muy parecidas en Bos Taurus y Bos Indicus, siempre ligeramente arriba Bos Taurus, pero no son unas diferencias abismales. Entonces yo creo que sí debemos de escoger la raza, pues depende de cuáles sean los fines o técnicos que tengamos, depende si hay garrapatas en exceso, si no hay garrapatas, si estamos en el trópico, si estamos en el norte, si estamos en el altiplano, pero podemos aspirar a tener muy buenos resultados independientemente de las razas que estemos manejando. Bien. De Yanira Valenzuela pregunta, ¿es mejor poner 15 ml al poner el dispositivo y benzoato o funcionaría mejor poner 10 ml el día 0 y al retiro poner otros 10? ¿Qué mejoras podríamos tener o sería igual? Mira, prácticamente los estudios que tenemos haciendo estos dos tipos de manejo son prácticamente iguales. Entonces, la respuesta es hoy poner 15 ml al inicio del dispositivo, al poner el dispositivo. Sale mucho más barato y es un piquete menos. Ok. Dice Martín Flores, doctor, buenas tardes. ¿Cuál sería tu sugerencia de edad de la cría para la práctica del destete precoz en monta natural Ok, es importante hablar, son dos cuestiones distintas cuando hablamos de destete precoz o destete temporal. Son dos cuestiones diferentes. Aquí la pregunta de Martín va dirigida directamente a destete precoz y podemos hablar de 2 meses, 2 meses y medio. Siempre y cuando se tenga una buena forma de suplementar a las crías y poderlas separar completamente de la madre. ¿De acuerdo? Porque a veces quieren hacer destetes precoces y las tienen ahí en el corral de a un lado y entonces se convierte todo peor. Hay más estrés de las dos y la vaca con estrés no nos va a ovular como queremos y nuestros protocolos no van a ser los más adecuados. Si no se va a estar, si no se va a separar bien los animales, mejor ni separarlos y dejarlos con la hembra. Lo que sí es importante aquí y que sí tengo que decir es que a diferencia del ganado de leche, en el ganado de carne lo que se busca es tratar de hacerla, de que quede preñada lo más cercano, ¿sí? Hacia el parto. O sea, darle la menor cantidad de días abiertos, porque es muy común que llegamos a los establos, a los ranchos, perdón, y nos dicen, oye médico, vamos a darle, porque apenas tiene 2 meses y medio, vamos a darle un mesecito más para que se recupere. Las hembras no se recuperan. Entre más grande está la cría, más se está chupando la vaca, la condición corporal viene más abajo y es más difícil preñarla. Es mucho más fácil preñarla lo más cercano al parto. Diferente en ganado de leche. En ganado de leche es al revés. Sí. Un comentario para René Flores, dice, doctor, en estos proyectos de IATF es importante tener vacuna para el ganado con IBR. Es para René. Pues, justamente el año entrante esperamos tener unas vacunas justamente de área reproductiva. Hemos esperado mucho por ellas y seguramente tendremos buenas noticias en breve, ¿no? Gracias. Muy bien. Alondra Artavia pregunta, animales que han sido utilizados por años en IATF, luego de dejar el protocolo para usarlos en monta natural, ¿llegan a tener algún problema por dependencia de hormonas? No, ninguno que se sepa hoy. Muchas veces nos dicen que
se ocuparon las hembras por IATF y que ya no quedan preñadas después. Eso realmente yo nunca lo he visto y hemos visto animales que han sido cada año sincronizados por IATF y han parido y sin ningún problema. Y después han podido ser soltadas al toro y que paren de una manera adecuada. Yo creo que ahí más que nada vienen los problemas por cuestiones de usos indiscriminados, por ejemplo, de cipionato de estradiol o dosis inadecuadas de los hormonales, que sí generan algún daño a nivel medular del ovario, ¿no? Pero si se ocupan como debe de ser, no existe ningún problema. Sí, de hecho coincide algo con un estudio que hicimos hace como 2 años con prácticamente 50,000 hembras en cerdas, que había gente también que pensaba que había una situación de que se acostumbraban a los hormonales, y revisamos hasta séptimo parto ese número de hembras, 50,000, sin ningún efecto negativo en la reproducción. Así es correcto. Es correcto. Muy bien. Y, doctor, ¿qué opina de los minerales de liberación lenta intrarruminales? ¿Cómo? ¿Qué opinas de los minerales intrarruminales de liberación? Son buenos principalmente en ganado que se va a estar en pastoreo y no se les puede estar administrando todos los días, son una buena opción. El único problema que yo le encuentro es la aplicación. Ok, muy bien. Dice también Obdulio Añove, ¿qué tanto impacta en la fertilidad del destete precoz? Bueno, hay muchos estudios en donde sí tiene un impacto muy interesante el destetar precoz. Sin embargo, hoy en día podemos suplir ese manejo, si es hasta cierto punto tan traumático, con el uso de gonadotropina coriónica equina. Si utilizamos gonadotropina coriónica equina, podemos prácticamente estar supliendo el destete precoz para poder tener un buen resultado, principalmente en bocíndicos, en animales equinos. Joel Ayala pregunta el porcentaje de eficacia del uso de GnRH en la IATF. Ah, ok, perfecto. Ese es el estudio que estamos haciendo ahorita con Roberto Sartori, se las resumo. Tenemos un incremento del 5.5%, independientemente si las vacas vienen haciendo celo o no hacen celo, se les está poniendo a todo el ganado, ¿sí? GnRH, y estamos teniendo 5.5%, tanto en Indicus como en Taurus. Ahí sí se ha comportado prácticamente igual. De acuerdo con 3,000 servicios evaluados, eso sí, la diferencia, no se ocupa gonadorelina, señores. Sí, la gonadorelina es la que menos eficacia tiene en cuanto a las GnRHs, eso lo voy a hablar al rato. Pero estamos ocupando acetato de buserelina, en este caso Liberactiv, y esa es la media que tenemos, 5.5% más en el programa de tiempo fijo. Okay. Jairo Montejo pregunta, ¿qué resultados se darían en el sureste trópico en meses de abril y mayo usando el protocolo de IATF con deficiencia de pasto y estrés calórico? Pues es que ahí es muy difícil saberlo porque si tenemos deficiencia de pasto, estrés calórico, evidentemente deficiencia de minerales, pues no hay ninguna IATF, ningún protocolo que haga maravillas. Entonces, ahí lo que sí se recomienda es, uno, meter un programa de suplementación proteica en cuanto a carbohidratos y minerales para poder empezar a trabajar esos animales, o lo que se hace en el sureste, que prácticamente en esos meses no se están ocupando los animales de manera reproductiva hasta que se termine el estiaje. Ok, Antonio Parlanch pregunta, felicidades por la plática, Luis Armando, ¿recomendarías evitar el uso de la prostaglandina en el protocolo de IATF en vacas en anestro? Muy buena pregunta. No, porque, bueno, muchas veces no tenemos la seguridad que la vaca esté en anestro, punto uno. Y punto dos, a veces pareciera lógico que el uso de la prostaglandina en una vaca que no tiene un cuerpo lúteo, que es lo que vamos a estar haciendo. Sin embargo, se han hecho algunos estudios en donde se ha quitado la prostaglandina y han bajado los porcentajes de fertilidad aún en vacas sin estar ciclando. Entonces, independientemente de eso, la prostaglandina también tiene un efecto en endometrio. Entonces, pues podríamos ver que ahí está teniendo el impacto.
Ok. Sam F. dice, ¿cuál es la IATF que da mejor resultado en el trópico a tu criterio? Ah, buena pregunta. Pues siempre yo, lo que he visto, protocolo de 7 días, ¿sí? Para mí me gusta mucho más el protocolo de 7 días que el de 8, que el de 9. No hay ningún problema, se puede hacer de los 3, pero sí tenemos un ligero incremento en la fertilidad en 7 días, utilizando en el trópico, dependiendo cómo vengan las hembras, entre 300 y 400 unidades de corión y quequina, y poniendo siempre como inductor de la ovulación 1 miligramo de cipionato de estradiol, independientemente si es vaquilla, si es vaca lactando, si es vaca seca, vaca gorda, vaca flaca, el 1 miligramo de cipionato de estradiol es lo que nos ha dado mucho mejor resultado, y el complemento 1 miligramo de cipionato con acetato de buserelina, en este caso Liberactiv, en el momento de la inseminación, es lo que nos ha ido mucho mejor. Muy bien. Bueno, ya escribimos antes, ahí dice Octavio Maldonado, ¿qué posibilidad de que nos pases la presentación? Va a estar en la página de Birback México en el campo en unos días más. Ahí va a estar, Octavio. Y Cristian Brizuela pregunta, doctor, ¿qué tan importante es tener el ganado vacunado contra IBR para influenza 3, BRSB, etcétera, para garantizar una mejor tasa de preñez? Bueno, totalmente. Es prácticamente una... no quise hoy meterme en cuestiones de sanidad, de nutrición y todo eso, porque si no se iba a hacer muy larga la charla, pero prácticamente no visualizo yo un protocolo de tiempo fijo sin una vacunación, sin una adecuada manejo sanitario, ya que hoy prácticamente tanto en ganado de agostadero como de potrero tenemos un problema bastante severo de diarrea viral bovina, tenemos un problema bastante severo de IBR, la leptospirosis no se diga, y un problema que nos está pegando hoy hasta por debajo de los dientes es la neosporosis. Entonces, la neospora no podemos hacer nada, solamente rezar porque no nos pegue, y pues lo que tenemos a la mano es vacunar contra las anteriores. Yo de la última que me preocupo en ganado de carne es de Brusela. No quiero decir que no sea importante, sino que es de la última que me preocupo como un efecto negativo en la eficacia reproductiva, en la eficiencia reproductiva. Muy bien. De Yanira pregunta, médico, ¿qué tanto nos ayuda el aplicar fosfosan en toros antes de soltar a la época de empadre? En sementales con mala calidad de semen, a la prueba les ayuda a aplicar fosfosan, y qué mayor porcentaje podemos tener de preñez y cada cuánto repetir la dosis, y la dosis sería por toro. Eso es un poco complicado contestar. Sí tiene un efecto, solamente que debemos de ver cuál es el tipo de problema que tienen los toros. Hablamos de bajas de fertilidad por baja en la calidad espermática, por ejemplo, baja en la cantidad espermática, o hablamos de baja de la fertilidad por aumento en morfoanomalías primarias, secundarias o terciarias, principalmente primarias y secundarias, ¿no? Primarias a nivel de testículos, secundarias a nivel de epididimo. Entonces, sí tenemos que evaluar muy bien. Claro que tiene un efecto muy interesante por la cuestión del selenio y del fósforo a nivel de célula de Leydig y célula de Sertoli, pero debemos de considerar también que la espermatogénesis en el toro dura alrededor de 59 días y la maduración espermática dura alrededor de 15 días más. Estamos hablando de que son 70 y tantos días si queremos hacer algo realmente por el toro antes de que entre al empadre. Ahora, ya lo que nosotros recomendamos es un mes antes de meter al toro, ponerle 15 mililitros de fosfosan, al momento de soltarlo, ponerle 15 mililitros de fosfosan, y lo que le vamos haciendo al toro es darle un seguimiento de ponerle una aplicación de 15 mililitros cada mes durante todo el empadre. Muy bien. Aquí hay una pregunta que es de Ernesto Entrada, dice, ¿se ha hecho algún comparativo con otra fuente con un aporte más alto de los mismos? Supongo que son minerales o no sé a qué se refiere Ernesto Entrada. Pues bueno, se ha hecho los estudios con
con muchos productos, ¿no? Al final debemos de saber que ningún producto inyectable va a suplir lo que el animal se tiene que comer, eso es un hecho. Entonces, solamente lo que estamos haciendo es dándole un switch en un momento que necesitamos o que viene de alto requerimiento, en el caso de una hembra, por ejemplo, para asegurar lo que vendría siendo la calidad ovocitaria y que vendría siendo favorecer la ovulación. Entonces, pues bueno, se podría hacer. Nosotros no hemos hecho nada con más alto, pero bueno, Ok. es una... Ilse pregunta, doctor, ¿a los cuántos meses es recomendable destetar al becerro si se está la madre en IATF? Si se ocupa gonotropina, coriónica, equina, no es necesario de hacer un destete. Si quieren destetar precozmente, entre 2 meses y medio y 3 es un buen momento. Perfecto. Joel Ayala comenta, ¿se puede usar cipionato de estradiol al inicio del protocolo? No. De que se puede, no se recomienda. Siempre va a tener un efecto en decremento en la cuestión del desarrollo folicular y la ovulación, ¿de acuerdo? Por la cantidad de días circulante que va a tener el efecto biológico del cipionato de estradiol. Entonces, siempre utilizando cipionato de estradiol al inicio del protocolo nos va muy mal. Entonces, si como recomendación, si al empezar el protocolo tenemos un accidente que se cayó el benzoato, se rompió, se lo robaron, qué sé yo, y nada más tenemos cipionato de estradiol o tenemos GnRH, les recomiendo mucho más empezar el protocolo con GnRH que con cipionato de estradiol. Muy bien. Armando Madrid menciona, ¿nos pudieras comentar en qué estado ovárico es mejor realizar la IATF? Esa es una muy buena pregunta. Tenemos 3 estados en los que nosotros casi siempre hacemos una selección de las vacas. Estado 1, que es ciclando, que tiene un cuerpo lúteo funcional. Estado 2, que es un anestro superficial, que en el ganado Bos taurus lo consideramos a partir de 9 milímetros de diámetro, y en el ganado Indicus a partir de 8 milímetros de diámetro. Y categoría 3, que son animales con folículos muy pequeños, ¿no? 5 milímetros o algo. ¿Cuál es más o menos el porcentaje de preñez que obtenemos? Por lo menos en categoría 1, ciclando, tenemos más del 55%. Últimamente estuve revisando 700 inseminaciones con evaluación ecográfica de ovario al iniciar y nos damos muy buena cuenta de que los animales que aunque no traigan un cuerpo lúteo, si vienen con un folículo grande, se están preñando hasta 3 o 4 puntos más que las que venían ciclando. Entonces, esas son las 2 categorías que yo, si tuviera que discriminar del bloque algunas vacas, esas son las que yo tendría que agarrar para inseminación y dejar a las que tienen 6 milímetros o menos, 7 milímetros o menos de diámetro folicular para otra ocasión. Mario Orlando Reyes pregunta, ¿qué tan arriesgado es una IATF a los 45 días posparto en cuanto al porcentaje de preñez? Y en este caso, ¿podríamos mantener al becerro al pie y no usar destete temporal? Sin ningún problema, no es nada arriesgado. Ojo, empezando el protocolo a los 45 días para inseminar a los 55. No inseminando a los 45, porque si es 35 días todavía podría bajarte un poquito. Lo hemos hecho, hemos metido vacas de 35 días posparto que ya viene en el lote y hacemos ecografía, viene el útero bien, viene perfectamente involucionado, limpio, ya viene ciclando, adelante, aunque traiga 35 días. Pero lo ideal es comenzar el protocolo entre el día 40 a 50 posparto para que te caiga la inseminación 10 días más adelante. Ok, aquí hay un comentario de Genaro Castro que seguramente ya leyeron varios. Cuando ya obtenemos resultados adecuados en el uso de IATF, hay que manejar las fertilidades de los ranchos, en particular para beneficio económico de la explotación y diseñar cuál y cuántas inseminaciones necesitamos. Finalmente es lo que buscamos, hacer que obtenga más dividendo las explotaciones. ¿Cuál es la vida media del fosfosan en el animal? Dice Ángel. Hemos evaluado cuánto aumenta los índices plasmáticos de fósforo circulante y es alrededor de 4 días. Muy bien. ¿Y por qué las vacas gordas de condición 4 o 4.5 nos va mal en el resultado de preñez? Eso es importante porque, hablamos de que
Ningún extremo es bueno, ni muy flacas, ni muy gordas. Cuando tenemos animales muy gordos, están muy engrasados los ovarios, entonces empezamos a tener problemas para la cuestión de las ovulaciones, 1. 2, tenemos efectos en decremento porque los adipocitos generan leptinas, las leptinas van a tener un efecto a nivel hipotalámico sobre las neuronas tipo Kiss que producen quispeptinas y entonces empezamos a tener un déficit en la liberación de GnRH endógena. Muy bien, perfecto, pues no hay más preguntas porque la que continuaba era del mismo, pero está contestando lo que tú mismo mencionaste. Ah, ok. Pues muchas gracias Luis, muchas gracias a todos.